Esto es Transaural, sesión 1. La escucha y el tiempo. Estamos iniciando así un ciclo de conversaciones en torno al arte y los estudios sonoros. Transaural es una actividad producida por la especialización en arte sonoro de la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero de la Argentina. Hoy, en la primera sesión, trataremos un tema muy amplio y profundo, en la voz de 3 invitados de proveniencias diferentes y formaciones diferentes y formas de pensar e incluso idiomas. Vamos a presentar a nuestros invitados del día, la sesión 1, la escucha y el tiempo. Con ustedes, vamos a la pantalla. Esto va a ser un programa radial, pero también es video, pero somos más sonoros. Acá tenemos en orden vertical lo tenemos a Martín Virgili, Lilian Campesato y Miguel Garuti. Y yo estoy insertada ahí en el medio. Mi nombre es Mene Sabasta. Voy a ser quien va a moderar esta conversación, quien oficiará de anfitriona en calidad de coordinadora de la carrera de especialización en arte sonoro de la UNTREF. Les damos la bienvenida a los oradores. ¿Cómo les va? Gracias, Mene. Gracias. Muy bien. Obrigada. Bueno, obrigado. Lilian, como ven, vamos a hacer un ejercicio con ella, todos, de olvidarnos que es otro idioma. Van a ver que todos entendemos, estamos más cerca de lo que pensamos. Antes de dar paso a lo que sería la primera sección de nuestro programa, quería contarles un poco de qué es la especialización en arte sonoro y por qué llegamos a este formato como un acceso a permitir que las actividades continúen más allá de la imposibilidad de juntarnos físicamente. La especialización como carrera de posgrado tiene muchísimas actividades durante el año. La más importante, el simposio titulado Mundos Sonoros, que estaba programado para septiembre, tuvo que ser suspendida por esta coyuntura. La idea de congregar a la comunidad de los estudios sonoros y el arte sonoro se vio confrontada con la posibilidad de juntarse online, pero un congreso es medio congreso si nada más se producen encuentros en torno a la ponencia. No, faltan los cafecitos, faltan las charlas de pasillos y bueno, básicamente lo que nos convoca, que es una comunidad. Un poco en ese ejercicio decidimos modular esta actividad y esta idea de la charla de cafecito o del encuentro del pasillo y reflexiones que se producen fuera de la situación más formal de lo que son las ponencias. Pareció la opción de, en vez de sustituir al simposio con un simposio online, hacer otra actividad. ¿Qué es esta? ¿Qué es este programa Transaural que hoy estamos lanzando? Nos estamos lanzando como el cohete, con bastante menos desarrollo tecnológico, que me viene bien esta comparación para advertir al oyente que esto es la primera vez que estamos haciendo un streaming. Es todo muy casero porque justamente no nos podemos juntar. Digamos que si al señor Internet se le ocurre dar menos servicio por un momento, esto se cae. Bueno, cosas que pueden pasar. Haremos lo posible por
por estar más allá de los problemas que puedan surgir. Y bueno, desde ella estaba contando esto, surge como la posibilidad de ser un nodo, de convertirse en un punto de encuentro para personas que están pensando temas cercanos. En este caso tenemos 3 musicólogos, serían, pero los 3 muy diferentes, que además viven en distintos lugares, lo cual no es menor. Eh, bueno, cada uno ahora va a explicar desde su perspectiva, pero Martín Virgili va a dar comienzo a esta primera sección donde cada uno va a expresar sus ideas. Luego va a hablar Miguel Garuti, luego Lilian, y luego haremos una sección de conversación para luego ingresar en la última sección, que es la de preguntas del público. Ustedes en el YouTube, ustedes oyentes, espectadores, YouTube espectadores, están pudiendo acceder a un chat. En ese chat, cuando llegue esa sección, vamos a estar levantando las consultas que se vean más adecuadas temporal que tengamos, así que son invitados a participar. Sin más, quiero pasarle la palabra a Martín Virgili, que es licenciado en artes con orientación en música de la UBA, profesor en docencia superior, pero además es un gran guitarrista, performer, especie de dramaturgo de la música también, porque ha incursionado y sigue incursionando en experiencias de música o de teatro musical o de performance en espacios diferentes. Y ahora está viviendo en Mar del Plata. Y nos va a hablar de la escucha desde una perspectiva muy subjetiva. Le damos la bienvenida a Martín. Bueno, muchas gracias, Mene, por ser, como te dije antes, el pegamento de este encuentro. También muchas gracias a la Universidad 3 de Febrero por articular este proyecto, a mis colegas Lilian y Miguel, y a todos los amigos y las amigas que nos están viendo y escuchando a través del YouTube de la universidad, me imagino. Bueno, yo estoy muy contento de estar acá, de esta oportunidad, de esta conversación que vamos a tener. Viene también un poco de la mano de un seminario que estuve dando hace poco online para un instituto en México, en el cual me encontré con una veintena de artistas y filósofos y profesionales provenientes de los estudios literarios que estaban muy estimulados con el tema de la escucha. Y bueno, seguido de ese proyecto, me encuentro acá también hablando de escucha. Te lo comento como para decir que es un tema que evidentemente está convocando en las mentes y las orejas de distintos creadores y creadoras de Latinoamérica, y sobre todo, bueno, en este contexto en donde, bueno, ya sabemos que hay un crecimiento en las derechas del mundo, y esto también está hablando de la imposibilidad de poder escucharnos y poder volver a tener un poco de sensatez sobre qué mundo queremos vivir de acá y sobre todo de cara al futuro. Así que parece muy, muy alentador este tipo de propuestas. Ojalá que se multipliquen y que sigan floreciendo. Bueno, yo brevemente, como para seguir un poco la organización de este encuentro, les quería comentar una anécdota personal, que es un tema que estoy trabajando ahora en una suerte de proyecto. Todavía no decidí si será musical o será una radio o será una pieza sonora, tendría que ver. Pero bueno, tiene que ver con
con los últimos sonidos de la vida de mi papá. Él fallece el 1 de septiembre del año pasado, y quería comentarles más o menos muy brevemente cómo fue el último mes, el último estrepitoso mes, ni qué vínculos tiene con la escucha este tema. Mi padre comienza un deterioro significativo en su salud en agosto del año pasado. Mis hermanas viven en Barcelona. Ellas viajaron cuando, bueno, ya las cosas se estaban poniendo un poco más picantes. Ellas deciden viajar las dos de Barcelona para Buenos Aires, para estar con él y poder ver cómo estaba efectivamente su estado de salud. ¿No? Y cuando se estaban volviendo, vinieron muy de golpe, ¿no? Las dos, ellas tienen familia, trabajo allá, bueno, fue como un viaje hacia una expedición a Argentina. Y cuando se estaban despidiendo de ellas, mi padre les dice, tranquilas, textualmente, ¿no? Tranquilas, ya me siento bien, me estoy recuperando, nos vemos en el verano. Claramente que mi papá era una persona muy inteligente y él sabía que las cosas no estaban para nada bien, pero era interesante que comenzaba a aparecer la figura de la consolación en la manera de decir, y de alguna forma encontrar en un espacio de encuentro en esa palabra y en la manera en la cual él, me imagino, interpretaba o pensaba cómo llegaría a ellas. Y también yo, que estaba escuchando esta situación como un testigo, también empezaba a encontrar como un paisaje en el que nos empezábamos a encontrar los tres a partir de esas palabras. También ahí empecé a tomar nota. En ese momento, a partir de esas frases, comencé a armar un diario sonoro de ese último mes, y las primeras preguntas eran: ¿en qué espacio, en qué tiempo, en qué lugar habita esta palabra, pero esta palabra de la consolación? Quisiera remarcar un poco esta idea, ¿no? En la medida que, bueno, una palabra que pueda abrigar o dar cuenta de un sentimiento provisional, porque son palabras provisionales, no importa cómo uno consuele, es acompañar con la palabra. Mis hermanas se vuelven para Barcelona, la salud de mi padre sigue en picada y deciden volver con toda su familia ya a pasar el último tiempo de vida con él. Ahí la figura se invierte y comenzaba el trabajo, el fenómeno de la consolación comienza a ser de nosotros para con él. Y ahí sí era notable como les comentaba antes, la figura de una frase provisional, que puede ser cualquier cosa. No tiene que ver tanto con el sentido, puede ser: querés un mate, Huracán está por ir a la B, querés tomar un vaso de agua, o por ahí contarle una anécdota que ya la escuchó 25 veces. Pero lo que yo notaba es que mi padre, a medida que sus signos vitales empezaban a decaer y cada vez se podía mover menos y podía hablar menos, el espacio en el que nos encontrábamos era la escucha. Era la escucha en el lugar en el que podía encontrar un paisaje en el cual encontrarme con. Y sobre todo me ayudaba a mí a poder comprender un poco cómo después yo seguía escuchando otras cuestiones a través de que este paisaje se instauraba, o veía yo cómo este paisaje se instauraba y nos conectaba a todos. Conectaba a mis hermanas, lo conectaba a mí, conectaba a su mujer. Siguió así hasta que, curiosamente, el 31 de agosto, o es el 31 de agosto, sí, él fallece el primero, era inminente ya un encuentro que teníamos con un compositor y un amigo compositor y una amiga compositora que seguramente deben estar escuchando, Rodolfo Acosta y Melissa Vargas. Ellos vinieron a hacer un trabajo a Mar del Plata, ya estaba agendado hace un año, y justo era este 31 de agosto
que el 1 de septiembre que yo llegaba. Así que el 31, ese último día, yo el otro día volaba para Mar del Plata a encontrarme con Melissa y con Rodolfo. Grabé los últimos 5 minutos, que finalmente fueron los últimos minutos de mi padre, que yo haya grabado de lo último que yo haya escuchado. Tenía previsto, lo vamos a dejar para otro momento, para otra charla, ver cómo las palabras, las casi palabras que comenzaba a decir en ese día, ¿no? En donde realmente la única manera de poder llegar a su estado de ánimo, su estado sensible, era a partir de esos mínimos rasgos sonoros que dejaba escuchar. Incluso, bueno, estuve haciendo como un trabajo de detective, porque éramos muchas personas en el cuarto y todos hablábamos, hacíamos silencio, tratar de separar de la cinta qué era lo que él quería decir, cómo lo decía. Y quiero decir que incluso ahora que vuelvo a escuchar esa cinta, sigue estando muy presente ese paisaje de escucha que nos vinculó durante todo ese tiempo. En un momento nos junta a todos sus hijos y dice muy claramente, y fue lo último que escuché claramente, fue: hijos, tengo que hacerles una pregunta. Nos acercamos todos alrededor de él y no hubo manera que la pueda formular. No hubo, cada tanto volvíamos y le preguntábamos qué nos querías comentar, y como les digo, ¿no? Pensamientos hilachados, el promedio, o el cielo está cubierto, en fin. Y me había dado cuenta en ese momento que, bueno, que es el hecho de querer tener la intención de contarnos algo, es que detrás de esa pregunta está el deseo de querer escuchar algo, de escuchar una respuesta. Y sentí como un significativo que, digamos, habiendo dedicado mi vida a los sonidos y seguir dedicándola, mi padre deja el semblante de la escucha como un último puente de conexión entre nosotros y él. La enfermera le da una última dosis significativa de morfina, mi padre se apaga, y fue la última vez que lo escuché, y esa tarde fue la última vez que lo vi. Pues al otro día viajé para Mar del Plata, me encontré con Rodolfo, me encontré con Melissa, a instalarlos, porque bueno, tenían que hacer una cantidad de actividades, suspendimos una cantidad también importante de actividades, y estando esa misma noche, una vez que dejamos todo arreglado, que tenían en Mar del Plata, mi hermana me llama y me dice que se murió. También fue una llamada por teléfono, quiero decir que seguía estando muy pendiente de todo el tema de la muerte y la palabra, la muerte y la consolación, y en ese momento empezaron a aparecer, lo que tenía con amigos era a través de mensajes de audio por el WhatsApp. Entonces volvía a aparecer ese dispositivo de la palabra provisional, escribió y diseñó en ese tiempo, en esa semana. En mi página web van a poder ver ahí y alguna apreciación escrita del proyecto, pero quiero decir que también fue una gran consolación, también esa pieza, por cómo fue compuesta, por las partes. La presencia tenía que ver con el hecho de poner nuestra voz, la ausencia fue una caminata larguísima de 1 hora alrededor, transportando un líquido de agua marina. A mi viejo le gustaba mucho el mar y pescar, y terminaba con los susurros, permeábamos con los susurros de un ser querido, todos los participantes en el escenario. Y fue como una gran consolación lo que escuché en ese trabajo, como que de alguna manera, bueno, tiene muchas más partes esta historia, está en Warhammer, etc. Por un lado tiene que ver con a mí me instaló una idea de escucha, en términos de, como les comentaba, en términos de paisaje, en términos de superficie, no tanto de
de una profundidad en donde hay un adelante y un atrás, sino como un lugar en donde las cosas, en el espacio interior de la escucha, se van ordenando, y a veces están aquí, a veces están allá, y es un tiempo especial en el que esto sucede, porque puedo tener muy presente esas palabras ahora, pero no como un recuerdo, sino como una resonancia permanente de un estar en este paisaje. Y, y finalmente la figura de la consolación es tomada por un filósofo siciliano que me pareció muy al dedo en todo esto, Manlio Sgalambro, que él habla del prodigio de la consolación, dice, el prodigio de la palabra que consuela es es la posibilidad de edificar algo, tanto en el que está diciendo esa palabra y el que la está escuchando. Y en esos términos creo que hay una edificación de este paisaje, de esta escucha, que ahí en la consolación y en la figura de la consolación podría ser la perspectiva de poder edificar el interior personal de la escucha de uno, una. Bueno, hasta acá. Gracias, Mene. Muchas gracias, querido Martín. Cuántas líneas, cuántas imágenes para pensar la escucha, y gracias por abrir tu corazón también y compartir una experiencia tan profunda y parte de la vida, ¿no? Bueno, me están diciendo por cucaracha que estamos teniendo algunos problemitas de transmisión. Yo les voy a decir, esto es cosa de mandinga. Para nuestros oyentes de Brasil, que veo en el chat que hay unos cuantos, la expresión sería, ¿cómo sería, Miguel? A ver, ayuda. Cualquier cosa. No está fácil para ninguém. No, no. Y lo que podemos hacer es, si llegado el caso que algo queda ininteligible, usen el para preguntarnos y repetimos. ¿Les parece? Esa puede ser una buena forma de superar los problemas técnicos. Bueno, y ahora vamos a darle la palabra a nuestro querido Miguel Garuti, que también, investigador, performer. La mesa de hoy se compone, es un poco ese cristal. Todos los personajes. Gemelas. Sí, pero no son nada gemelos, eso es lo que más me gusta. Serían unos trillizos extraños. Todos tienen una relación con la práctica artística muy atravesada por la reflexión analítica o investigativa, ¿no? Y quizás en ese sentido sus producciones también se dejan empapidamente de sus grandes preguntas de investigación. El caso de Miguel Garuti, que también está formado como musicólogo, también de la UBA, y que está también haciendo un doctorado, además que es curador. Él ha hecho jugadas como programar a... Programador. Es un gran jugador. Programador se dice en música. Programador. Bueno, programador de música. Bien? Sí, se escucha. Sí, sí. Me gustó eso. Genial. Podemos armar una mesa sobre eso, Miguel, después. Curador. Bueno, de poder hacer nuevas lecturas sobre la música electroacústica, que también es de la tesis doctoral, la música electroacústica argentina, latinoamericana en realidad. Pero hoy nos viene a hablar de algo que tiene más que ver con su trabajo como artista, que ahora lo estás volcando en la investigación también. ¿Qué es esta inquietud por las temporales de la escucha entre las diferentes especies? Vos nos dirás. Le pasamos la palabra a Miguel Garuti. Muchas gracias por la presentación. Hermosa. Estoy es donde empieza esta historia que va a ser un poco acelerada y viene como la peronoestesia y como dijo Mene,
encuentros sónicos y no tanto entre individuos de diferentes especies. Una tarde estábamos caminando con amigos por las orillas de una ciudad muy chica, no tan chica, pero tiene 100.000 habitantes en el sur de Colombia. Y vimos detrás de un alambrado este campo que me llamó la atención porque tenía estos postes equidistantes listos para transformar en ciudad. Y estaba muy apabullado por la velocidad con que ese lugar estaba cambiando y transformándose en ciudad por una cuestión coyuntural, según me explicaron. Algo estaba pasando en lo que en ese momento se llamaba post-conflicto, no creo que ahora le sigan diciendo así, menos esta semana. La administración del dinero de la cocaína a través de una ruta que se había abierto, que había pasado a manos del Estado o algo así. Entonces de repente tenían y abrieron muchos comercios. Más de la mitad de la ciudad estaba llena de comercios extremos. Por ejemplo, había 4 locales de osos de peluche, que tenía osos de peluche de 2,5 metros hasta de piso a techo, así de todas las mercancías que se les puedan ocurrir. Cada uno de esos comercios, o la mayoría, tenían parlantes apuntados a la calle y animadores, en algunos casos, haciendo listas interminables de lo que tratando de convencer a los clientes, que seguramente eran vendedores de otros comercios que se iban a comprar. No sé. Era difícil pensar una correlación entre el tamaño de la ciudad y el tamaño de la plaza comercial, digamos. Y entonces los parlantes que inundaban todo de sonido estaban estos, que era una tribu que tenía alrededor de 30 personas, que tuneaban los autos y, bueno, por donde pasaban causaban mini terremotos. En Pitarito, en el norte de Brasil, vi un evento que era más o menos semanal, que se juntaban todos en un lado juntos. Y nada. La cosa es que algo que pasó en este lugar una vez que nos sentamos fue que se me vino a la mente toda esta ciudad que estaba atrás, llegando ahí, y empecé a fantasear cómo sería esto en 2, 4, 10, 200 años. Sin embargo, de los sonidos que tenía ese lugar en ese momento, que todavía había muchos animales, que manejaban una temporalidad totalmente distinta. Pero no era muy claro qué presente era ese el que nos traían. Lo que más me llamó la atención eran 2 vacas que estaban separadas a 10 cuadras entre ellas, en una distancia gigante, y la vaca de la derecha hacía y pasaba mucho más tiempo de esto hasta que y así estuvieron, por lo menos yo escuché media hora, en donde había algo que parecía que era algo más que conversación, o por lo menos no era una conversación con una utilidad demostrable, porque ni siquiera estaban en el mismo campo. Entonces, bueno, esto después, investigando, cuando volví, me di cuenta que había incluso una disciplina que se llamaba zoomusicología, y que para algunos etólogos, que son los científicos que investigan los comportamientos, era posible hablar de que los animales tenían cultura porque había información que se transmitía, gran parte de la información se transmitía por contacto entre individuos y no por determinación genética o algo así. El caso más impactante es una represa que hace poco se descubrió en Estados Unidos, de castores, y tiene 600 metros en total. Para ser construido llevó 30 años, o sea, 3 generaciones de castores, que se contaron cuál era el proyecto y que se convencieron de las ventajas de construirlo para tener un futuro más o menos ideal en este pantano. La cosa es que a las pocas semanas volvimos a este lugar, y en realidad más que semanas fueron un par de días. Empecé a grabar sonidos de la ciudad y armar una manera de adelantar a esos 200 años, como que sí, se transportara físicamente ese futuro a ese lugar. ¿Qué pasaba a todos los que estábamos ahí? ¿Cómo era enfrentar la temporalidad imaginada con la realidad física del sonido en ese lugar? Con uno de los propietarios de estos autos, muy simpático, que era el segundo auto, campeón, tiene algo de competitividad. Y fue así que
al promediar la pista, unos caballos que estuvieron merodeando el auto, muy impresionante. Era muy impresionante ver la actitud de curiosidad, porque se parecía mucho a los espectadores humanos. Ahí fue una sorpresa porque si bien, bueno, sí, la expectativa era que les gustara a los que estaban ahí, no que... Y fue así que justo antes de terminar de empezar la coda pasó una moto y uno de los caballos se dio vuelta y le empezó a relinchar a la moto. Fue el único momento en que de alguna manera confirmó que había algo como una escucha reducida o algo de una escucha de un espectador humano, o bueno, que tal vez habían entrado en ese mundo temporal imaginario. Este contacto sónico me llevó a empezar a juntar historias y a estar atento de otros contactos sónicos, pero siempre teniendo en mente que tal vez lo que los entusiasmó a esos caballos no era el sonido, tal vez sí, pero tal vez había algo en cómo estaba organizado ese sonido, organizado con las técnicas rudimentarias de la música concreta, que es estirar el tiempo y cambiar la frecuencia estirando el tiempo y acelerarlo también. Había algo de todo eso que los entusiasmaba. Fue así que hicimos unas amigas me convocaron para hacer algo parecido en Buenos Aires. Hicimos una versión con 2 camionetas en los lagos de Palermo para los gansos que estaban siendo transportados supuestamente transportados por el gobierno a otros campos, otros supuestos campos, aunque no supimos qué pasó con el 80% de los gansos. Y bueno, desde entonces me llegan noticias de contactos sónicos. Esto creo que tal vez ustedes lo vieron. Son unos barcos que en este momento tal vez están trabajando en la Patagonia, cerca de Tierra del Fuego. Y trabajan del 85 al 95% del año, todos los días. Y lo que hacen es tirar unas bombas, unos cañones sónicos en el lecho submarino, y con unos sensores captan ese sonido para poder encontrar petróleo. Pero lo que esto genera es una onda expansiva de 300 kilómetros cuadrados, el tamaño de la provincia de Buenos Aires, que por supuesto impactan todas las formas de vida que están en la región. Esta es una modelización una animación que hizo una ONG que trabaja para defender esto, y después les puedo pasar el link. Es muy interesante ver cómo no solo estos contactos terribles impactan en la vida, sino que incluso un barco que pasa ya desorienta todos los sistemas sónicos sobre todo de los mamíferos que viven ahí. Sin embargo, bueno, es un clásico que los contactos sónicos entre humanos y otras especies estén asociados a cosas poco felices, como el flautista de Hamelin, que arrastró con su seductora flauta todos los ratones que se mueran en el río, o los encantadores de la serpiente, que tienen algo de cautiverio. Pero encontré viendo un video que se llama Romantic Argentina, que es un video de una serie de un viajero de los años 20, pero que siguió hasta los 50, que se llama Travel Talks, y va haciendo una especie de relato gracioso con las cosas que más le llamaron de ese lugar. Y esto es Buenos Aires, tal vez cerca de la Costanera, en 1932. Es una persona poco conocida, que está acá, que se llama Benito Bedoya. Poco conocida en relación al impacto que tuvo en la vida de los porteños. Él empezó a juntar palomas y a entrenarlas, o no sé, alimentarlas por lo menos, y lo que hacía era pintarles las alas de colores y después las largaba, y con un silbato generaba coreografías en el cielo. En algunos casos la bandera para las fiestas patrias, ese tipo de cosas. Pero lo impresionante del video, además de que a todos los nenes parece no llamarles la atención, o sea, particularmente están como entendiendo todo lo que pasa, a diferencia del relator, que, bueno, no estaba preparado para ver un performance. De hecho dice, Benito es más que un artista. Se ríe de él. Pero lo impresionante del video es que las palomas se le acercan, él las agarra, les da un beso y las larga. Este sería un caso de contacto sónico
amoroso y no solo sónico, porque hay algo de ese momento. Acelero un montón y me voy a otro caso de relación entre personas y humanas y animales, y es el caso del caballo Hans, que es bastante famoso porque es un caballo que resolvía ecuaciones matemáticas. Hubo toda una junta del Estado alemán para determinar qué era, por qué él resolvía las ecuaciones, y resulta que solo podía determinar el valor correcto si leía, si el público sabía la respuesta correcta, si podía, de una manera, era una explicación proxémica, entendía las expectativas de los participantes eh, en relación al resultado, si era el resultado correcto o no. La cuestión es que no faltaban las hipótesis telepáticas, y de hecho era la que sostenía el propio dueño del caballo Hans. Y también Rudolf Steiner, que era un líder espiritual del momento. Y los dos eran fanáticos de esta ciencia que se llama la frenología, que determinaba una especie de topología craneal en relación a emociones, características, etc. Las dos hipótesis compitieron, pero bueno, durante el siglo XX ganó la proxémica. Ya para ir terminando, en este momento la ciencia de ED es esta, que se llama neurología y que tiene algo parecido a esta parcelación, no sé cómo decirlo, de los cerebros, de lo que pasa en este caso intracraniano. Y una de las cosas que descubrió que me impresionó mucho en relación al sonido, la neurología, es que cuando uno imagina un sonido, se activan las mismas zonas del cerebro que si lo escucharan. Hay algo de la escucha mental, incluso las regiones motoras, que puede prescindir del sonido. Y eso me llevó a preguntarme si esta música, ya que la música genera emociones, o está muy relacionada a eso, si esta música mental, imaginaria, no podía generar emociones que pudieran ser leídas de maneras que no entendemos o no entendemos demasiado por otras especies. Y es así que, bueno, estamos trabajando con un grupo muy lindo este proyecto, que se llama Ópera Mental para Perros que Viven en la Calle. Por esto, para continuar con la serie de animales que están en contacto con humanos, pero no son mascotas. El caballo Hans sí era mascota, las palomas no. La cuestión es que la mayoría de la mayoría no, un montón de animales tienen, incluidos nosotros, tienen este órgano que se llama vómero nasal, que es una especie de apéndice del olfato, y lo que hace es capturar información hormonal o, bueno, sí, digamos hormonal, son estas partículas acá, odoríferas, que pueden tener información muy importante. Las serpientes, por ejemplo, sacan y meten la lengua para atraer esas partículas. Y bueno, en los perros está muy desarrollado esto, sobre todo en los perros que no son domésticos. Hay algo de la domesticación que hace que los perros le den mucha más prioridad a la vista, sobre todo por costumbre, ¿no? Es como que es feo leer el culo de los otros perros o revolcarse en la osamenta. Pero los perros que viven en paralelo a los humanos llegan a desarrollar 300.000 de estas células, mientras que tal vez la tienen, pero los perros en sí tienen aproximadamente 300.000, 300 millones, quiero decir, de estas células. Y los humanos tenemos 6 millones. Hay una diferencia de recepción, sin embargo, emitimos los olores. Es famosa la idea de que los perros huelen el miedo. La pregunta sería, ¿qué más pueden oler? ¿Pueden oler la música, por ejemplo? Acá vemos otra imagen de un perro recibiendo la información emocional. Hay un apéndice anal, de hecho, que está en el culo, que son como son glándulas que segregan información, y lo que hacen con la cola es esparcirla. Entonces cuando los perros se huelen, están teniendo de alguna manera una conversación olfativa, pero es otro sentido, sería una conversación vomero nasal.
Y un poco eso, fue un recorrido rápido por un montón de cuentos y después los podemos charlar más tranquilos. Gracias, Miguel. De nada. Hay alguien en el chat que te pregunta. Matías Debe Nahuel, haber de hecho. biólogos. ¿Eh? Debe haber biólogos que saben un montón de esto. Todo esto fue aprendizaje superficial y scrolling. No, alguien dijo que Miguel se aleje un poco del micrófono, así, Ah, efecto de sí. proximidad, lo estamos viendo ahora. Y después, otra cosa, ¿cuál es el apellido de Benito, el de las palomas? Te pregunto. Bedoya. B larga O, D-O-Y-A. Bedoya. Bedoya, bueno, Marcelo T. de Alvear, si no me equivoco, le encantaba el espectáculo de Benito y le sugirió que pusiera palomares en Plaza de Mayo. Y a partir de ahí las palomas tomaron la ciudad. Y ahora los intendentes trajeron naves rapaces para matar a las palomas. Oh my God. Bueno, Miguel, gracias por compartir. Volveremos sobre estos temas, como también vamos a retomar los aspectos de lo que trajo Martín Virgili. Súper interesante, es como si lo que nos contaste es como si nos pusieras un nuevo cristal, ¿no? Qué bueno. Frente al mundo. Disculpen el acelere, fue muy... No, pero viene bien. Y tus imágenes, realmente te estás por llevar el Grammy del Zoom, del usuario de Zoom.